¿Estás a punto de escuchar el audiolibro ¿Cómo encontrar paz mental en un mundo caótico? De Daniel Sanders. Si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte para recibir las novedades de los próximos audiolibros. Comencemos. Nota del autor. Vivimos en una época donde la información abunda, pero la claridad escasea. Escucho todos los días, en las sesiones, historias de personas exhaustas, saturadas, emocionalmente dispersas, con la sensación de que su mente nunca deja de hablar y que la calma es un lujo reservado para otros. La búsqueda de paz mental se ha vuelto una necesidad urgente, no un tema filosófico ni una tendencia pasajera. Es una cuestión de bienestar profundo, de salud emocional, y de humanidad. Paradójicamente, es un tema sobre el que más se habla y menos se guía. Encontramos consejos simples, frases motivadoras, promesas instantáneas y teorías que parecen iluminadoras, pero que rara vez explican cómo se transita el camino hacia la serenidad de manera práctica, honesta y constante. La paz se describe, pero no se enseña. Este libro nace de lo que observo en la práctica terapéutica y en mi propio recorrido interno. La mente necesita refugio, dirección y espacios sagrados donde reordenarse. No busca evasión, sino integración. La verdadera paz no surge de borrar pensamientos ni de huir de la vida, sino de aprender a habitarla con conciencia, presencia y responsabilidad interior. Mi intención es ofrecer un mapa. No respuestas absolutas, sino un camino aplicable, humano y espiritual a la vez. Herramientas reales para atravesar la vida cotidiana sin perderse en ella. Un puente entre el conocimiento interno y la experiencia externa. Si este libro logra acompañarte a construir un lugar de calma dentro de ti, no como excepción, sino como forma de estar en el mundo, entonces habrá cumplido su propósito. Comienza el regreso hacia ti. Daniel Sanders. Prólogo, el regreso al silencio interior. Hay momentos en la vida en los que sentimos que la mente ya no puede más. No porque suceda una tragedia, sino porque cada día se vuelve una pequeña batalla. Pensamientos que no se detienen, emociones que vibran demasiado fuerte, responsabilidades que crecen sin aviso, expectativas invisibles que nos presionan, e incluso aquello que debería darnos paz termina agotándonos. Vivimos en un mundo que corre, un mundo que exige, un mundo que pide más de lo que el alma puede sostener. Y, sin embargo, nadie nos enseñó a detenernos. Nadie nos enseñó a respirar con el espíritu y no solo con el cuerpo. Nadie nos enseñó a escuchar el silencio. Este libro nace desde ese espacio en el que la mente colapsa y el espíritu busca refugio. No es un manual intelectual sobre bienestar ni un tratado clínico sobre ansiedad. Es una guía para volver a casa, a ti mismo. Porque la verdadera paz no es ausencia de ruido externo, sino presencia de calma interna. El ruido no está solo afuera. Es fácil culpar al mundo, a la velocidad de las redes, la saturación de información, la presión laboral, las demandas sociales, el caos emocional de los demás. Y aunque todo eso influye, la raíz del desorden no está únicamente fuera, sino en la forma en que nuestra mente responde a lo que sucede. No sufrimos porque haya ruido allí afuera, sino porque ese ruido encuentra una puerta abierta hacia adentro y se queda habitando nuestro centro. La ansiedad no se forma en las calles, sino en las interpretaciones. El miedo no crece en los hechos, sino en las historias que contamos sobre ellos. La falta de paz no proviene del mundo, sino de nuestra desconexión con lo más profundo de nosotros. Por eso la solución no es huir del mundo, sino aprender a caminar en él sin perder el silencio interior. La mente como océano. Imagina el mar. En la superficie, el agua se agita con el viento, olas altas, espuma, corrientes, movimiento constante. Pero si desciendes a cierta profundidad, todo se aquieta. Allí el agua permanece casi inmóvil, sin importar la intensidad de la tormenta en la superficie. La mayoría vive en la superficie, donde hay reacciones, pensamientos acelerados, emociones densas, demandas externas, comparaciones, urgencias. Pero en cada ser humano existe una profundidad espiritual donde nada se agita. Una dimensión del ser que observa sin perturbarse, donde la vida se siente más que se piensa. Ese lugar no se crea, siempre ha estado ahí. Simplemente lo olvidamos. Este libro busca acompañarte en el camino hacia esa profundidad. Un viaje hacia adentro. No esperes aquí fórmulas rígidas, doctrinas espirituales o promesas fantásticas.
La paz no es algo que se conquista, sino un estado que se recuerda cuando dejamos de luchar contra la vida, contra los demás y contra nosotros mismos. Cada capítulo es una puerta. Cada idea es un espejo. Cada ejercicio es un puente entre tu mente y tu esencia. Te hablaré desde una voz serena, no para decirte qué pensar, sino para recordarte lo que ya sabes, pero que quedó enterrado bajo el ruido. Recordarte que dentro de ti vive una luz que nada puede apagar. Y no recorreremos este camino solo desde la reflexión. Encontrarás prácticas concretas, respiraciones, anclajes, rituales diarios, límites sanos y formas de vivir en paz mientras trabajas, amas, enfrentas desafíos o atraviesas caos emocional. No se trata de alejarte del mundo, sino de aprender a no perderte en él. La paz como acto de valentía. Muchos confunden paz con pasividad. Pero elegir la calma en medio del caos es un acto de fuerza interior. Respirar pausadamente cuando el mundo exige reacción es una forma de rebeldía. No engancharse con el conflicto es una decisión consciente. Soltar el control es un acto profundo de confianza. La paz no es para quienes huyen, sino para quienes regresan a sí mismos. Y aunque este libro te acompañará con técnicas, lo más transformador será la comprensión. La paz no se alcanza controlando la vida, sino dejando de pelear contra ella. A lo largo del libro también encontrarás relatos reales de personas que, en medio del ruido, encontraron una forma distinta de habitar la existencia. No idealizaremos sus experiencias, las contaremos desde lo humano, desde la vulnerabilidad, desde la honestidad. Y también habrá silencios. Pequeños espacios donde te invitaré a cerrar los ojos, a respirar, a detenerte. Este no es un libro para leer con prisa, sino para ser habitado. Puedes leerlo de principio a fin, o abrirlo en cualquier capítulo cuando el alma necesite un recordatorio. Pero cada página está escrita con la intención de entregarte algo más que conocimiento, un retorno a tu centro. Una invitación final. Antes de avanzar, quiero ofrecerte un pensamiento. La paz no es algo que debes buscar lejos. Es aquello que se revela cuando dejas de distraerte de tu propia esencia. Que este libro no sea un manual, sino un viaje. Que sea el puente entre quién eres hoy y quién puedes ser cuando tu mente descansa, tu espíritu se alinea y tu vida fluye sin resistencia. Este es el comienzo. Respira. Camina conmigo. Volvamos a casa. Capítulo 1. El viajero que no encuentra hogar. La mayoría de las personas atraviesa la vida como un viajero que camina sin destino claro, cargando una maleta llena de recuerdos, expectativas, miedos y preguntas. Va de lugar en lugar, de relación en relación, de proyecto en proyecto, buscando algo que no logra nombrar. A veces cree que lo encontrará en el amor de otra persona, otras veces en un logro, un cambio externo, una validación, una promesa de futuro. Pero, al igual que un viajero cansado que recorre ciudades sin instalarse, nunca siente que pertenece plenamente a ningún lugar. Siempre hay una sensación de falta, no estoy donde debería, algo me falta, no encajo del todo. Cuando logre esto, recién ahí podré estar bien. Esta búsqueda constante no es casualidad, es el reflejo de una mente que ha perdido su hogar interior. La paz mental no es un destino al que se llega viajando hacia afuera, sino un lugar interno al que se regresa cuando dejamos de huir de nosotros mismos. El hombre que miraba siempre el horizonte. Cuentan que hubo una vez un hombre que viajó por años. Recorrió montañas, mares, pueblos, desiertos y ciudades. Se detenía en cada lugar el tiempo suficiente para sentir la novedad, admirar la belleza, absorber la energía de lo desconocido, y justo cuando comenzaba a sentirse cómodo, se marchaba. ¿Por qué no te quedas?, le preguntaban. Porque aún no he encontrado mi lugar, respondía. La gente lo compadecía. Pensaban que estaba condenado a la soledad eterna, que jamás hallaría un sitio al que pudiese llamar hogar. Sin embargo, él no se sentía perdido, solo estaba buscando algo. Un día, ya cansado después de tantos años de caminos y despedidas, decidió sentarse bajo un árbol. Era un sitio cualquiera, sin flores extraordinarias ni vistas espectaculares. Solo tierra, hojas y sombra. Se sentó sin intención de quedarse, únicamente para descansar. Pero algo sucedió en ese silencio inesperado, escuchó su propia respiración. Sintió el peso de su cuerpo apoyado en la tierra, percibió el susurro del viento rozando sus orejas.
Y entonces, por primera vez, como si fuera un chispazo, se dio cuenta de que estaba habitando plenamente el momento. El viaje dejó de ser movimiento. Se volvió presencia. En ese instante, comprendió que no había estado buscando un lugar físico, sino un estado interior. El hogar que buscaba no era un sitio en el mapa, sino un espacio dentro de sí mismo donde pudiera detener la huida constante. Y cuando finalmente se permitió estar, descubrió que no necesitaba seguir buscando. No es que el lugar bajo el árbol fuera especial. Era el quien por fin estaba presente. La metáfora aplicada a nuestra mente. Ese viajero somos todos. Buscamos paz mental como si fuera un destino externo. Un cambio de trabajo. Una mudanza. Una relación nueva. Una certeza espiritual. Una validación. Una meta pendiente. Pero la verdadera inquietud no nace de lo que falta afuera, sino de lo que dejamos vacío adentro. Muchos no encuentran paz porque nunca se detienen el tiempo suficiente para habitar su interior. Viven huyendo de sensaciones incómodas, de pensamientos dolorosos, de responsabilidades emocionales, de decisiones pendientes, de la propia conciencia. Huyen con entretenimiento. Huyen con trabajo. Huyen con ruido. Huyen con prisa. Huyen incluso con espiritualidad superficial. Todo para no quedarse a solas consigo mismos. La mente se convierte así en un viajero eterno, siempre desplazándose, pero nunca llegando. No falta paz. Falta presencia. La paz mental no es ausencia de movimiento en la vida, sino ausencia de movimiento interno compulsivo. Es el espacio en el que la mente deja de correr detrás del próximo momento para habitar este. La ansiedad, la confusión y la sobrecarga no provienen únicamente de lo que sucede afuera, sino del hábito mental de vivir en cualquier lugar excepto en nosotros. Pensamos en lo que pudo ser. Nos preocupamos por lo que podría venir. Nos comparamos con lo que otros viven. Intentamos controlar lo incontrolable. Es como caminar eternamente sin detenerse a descansar bajo ningún árbol. Pero la paz es ese árbol. Cuando la vida se vuelve viaje sin llegada. Muchos llegan a un punto en que sienten cansancio existencial, no físico, no emocional, sino del alma. Es un cansancio sutil, difícil de explicar. Estoy agotado, pero no hice nada. Todo está bien, pero no siento plenitud. No sé qué busco, pero sé que todavía no lo encontré. Ese cansancio surge cuando no habitamos lo que vivimos. Cuando la vida se vuelve una sucesión de experiencias acumuladas, pero ninguna realmente integrada. El alma no se cansa por la acción, sino por la falta de sentido. Y el sentido surge cuando dejamos de buscar para comenzar a estar. La mente con maletas, cargar lo innecesario. El viajero de la vida no solo camina sin descanso, además, carga demasiado. Pensamientos sin resolver. Heridas no atendidas. Opiniones ajenas guardadas. Culpas que no sirven. Historias viejas que ya no nos representan. Identidades que defendemos por costumbre. Cada carga supone un peso mental y emocional que nos aleja del estado de equilibrio. El primer acto de paz no es agregar herramientas, sino soltar equipaje. La pregunta no es ¿qué necesito para encontrar paz? La pregunta es ¿y qué estoy sosteniendo que me impide sentirla? La paz aparece cuando las manos que buscan dejan de aferrarse. La paradoja del camino interior. Para la mente, buscar parece una acción necesaria. Para el espíritu, buscar es la causa misma de la falta de paz. Mientras busques, interpretas que no tienes. Mientras persigas, afirmas que estás incompleto. Mientras esperes un futuro salvador, no puedes habitar el presente sanador. La paz no está al final del camino. La paz es el camino cuando dejas de caminar mentalmente. No se trata de inmovilidad física, sino de quietud interna. Vivir, actuar, avanzar, sí. Pero desde calma, no desde carencia. Regresar a casa, el primer paso real. Cuando digo volver a casa, no hablo de un lugar literal. Hablo de regresar al cuerpo. Regresar al presente. Regresar a la respiración. Regresar a la conciencia que observa. Regresar a tu esencia antes del miedo.
Tu hogar interior es ese lugar donde no necesitas demostrar nada, controlar nada, intentar nada. Es donde existes sin condiciones. Y solo cuando vuelves ahí, entonces puedes participar del mundo sin perderte en él. La paz mental no consiste en apartarte de la vida, sino en vivirla sin abandonar tu centro. Ejercicio guiado: encontrar tu árbol. Cierra los ojos un instante. Visualiza los años que llevas caminando con peso sobre la espalda. Observas paisajes, rostros, historias, responsabilidades. Has avanzado tanto que casi olvidaste que puedes detenerte. Ahora imagina que ves un árbol tranquilo, sin señales ni promesas, solo sombra y suelo firme. Acércate mentalmente y siéntate. Siente tu cuerpo apoyado. Escucha tu respiración. No busques nada. No esperes nada. Solo quédate. Ahora repite internamente. No tengo que llegar a ningún lado. Yo soy el lugar. Respira. Permanece ahí. Esa presencia es paz. Lleva esa sensación contigo al abrir los ojos. Afirmación del capítulo. La paz no es un destino futuro. Es el hogar al que regreso cuando dejo de huir de mí. Capítulo 2. El peso del control y la necesidad de respuestas. Hay una fuerza silenciosa que roba más paz que el caos externo, que agota más que la prisa, que desgasta incluso cuando nada ocurre: la compulsión de controlar. Controlar lo que sentimos. Controlar lo que pensamos. Controlar lo que otros hacen. Controlar lo que podría pasar. Controlar lo que ya pasó. Controlar incluso lo que no existe. La mente, en su instinto de supervivencia, cree que si pudiera anticipar, prever, entender y dominar cada situación, entonces podría protegerse. Pero esa obsesión que parece seguridad es, en realidad, la raíz del agotamiento mental y espiritual. No sufrimos porque el mundo sea incierto. Sufrimos porque no aceptamos que lo es. La ilusión del dominio. Vivimos como si fuésemos responsables de sostener el universo con nuestras manos. Como si cada resultado dependiera de nuestra intervención mental constante. Pero la vida no nos pidió ser arquitectos del destino, solo habitantes de la existencia. El control es una ilusión con apariencia de estabilidad. Mientras crees que lo tienes, te aferras con fuerza. Cuando lo pierdes, te desmoronas. Hay momentos en los que la mente dice: si no pienso en esto, algo saldrá mal. Si no lo resuelvo ahora, lo perderé. Si no mantengo el control, algo malo puede pasar. Pero la vida no se desploma cuando sueltas. Se torna insoportable y se desploma cuando te aferras a algo más allá de lo humano. El árbol que quiso detener el viento. Imagina un árbol que, al sentir una tormenta acercarse, intentara controlar el viento. Tensa sus ramas, aprieta cada hoja, se resiste al movimiento. Pero cuanto más intenta mantenerse rígido, más peligro corre. La fuerza que no se permite fluir termina quebrándolo. El árbol sabio no domina el viento. Se flexibiliza. Se mueve. Se adapta. Acompaña el paso de la vida. No lucha. No teme. No intenta controlar lo inevitable. La mente rígida se quiebra. La mente flexible permanece. La paz es la danza, no la resistencia. La raíz psicológica del control. ¿Por qué intentamos controlar todo? Porque el control es la estrategia mental con la que intentamos evitar tres experiencias fundamentales. 1. La incertidumbre. 2. El dolor emocional. 3. La vulnerabilidad. El control es la armadura que usamos cuando no confiamos en la vida ni en nosotros mismos. Es un intento desesperado de asegurar que las cosas salgan bien según el mapa que hemos diseñado. Pero esa estrategia, paradójicamente, nos aleja de la paz, porque lo que es incierto seguirá siéndolo. Lo que duela llegará igual. La vulnerabilidad no desaparece, se reprime. El control no evita el destino, solo nos impide vivir el presente. Controlar es vivir desde el miedo. Muchos piensan que controlan porque son responsables, perfeccionistas o estratégicos. Pero si miras más adentro, encontrarás la emoción raíz. El control nace del miedo a que la vida no sea como crees que necesitas. Y ese miedo puede tomar formas distintas.
Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser herido. Miedo a no ser amado. Miedo a equivocarse. Miedo a repetir el pasado. Cuando la paz depende de evitar cualquier posibilidad de dolor, nunca llega, porque tu mente vive vigilando amenazas. El vigilante no descansa. Solo vigila. La mente que exige respuestas. El control no solo es conductual, también es cognitivo. Intentamos controlar buscando respuestas. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué quiso decir? ¿Qué piensa de mí? ¿Cómo lo evito la próxima vez? ¿Qué tengo que hacer para asegurarme? No buscamos respuestas para comprender. Buscamos respuestas para no sentir. Creemos que si entendemos, sufriremos menos. Pero no todo lo que duele se explica. Y no todo lo que se explica sana. A veces, las respuestas son un refugio para no sentir la verdad. Y la verdad, muchas veces, es simple. La vida no siempre da explicaciones. Y no necesitas tenerlas para seguir. Soltar no es renunciar, es confiar. Soltar no es desinterés. Soltar no es abandono. Soltar no es resignación. Soltar es confianza en que la vida también sabe sostenerte. Soltar no significa dejar de actuar, sino dejar de presionar resultados. Haces tu parte, pero no fuerzas el camino. Actúas, pero no desde el miedo. Avanzas, pero no desde la carencia. Decides, pero sin que pareciera que cargas con el peso del universo. El control exige perfección. La confianza permite movimiento. Lo que intentas sostener te sostiene a ti. Lo que temes perder te controla. Lo que no sueltas no te pertenece, te posee. Cuando sueltas, no pierdes, recuperas tu energía. Cuando la vida fluye sin control. Las experiencias más profundas llegan cuando no las buscamos. La persona correcta aparece cuando no estás persiguiendo amor. La oportunidad surge cuando no intentas impresionar. Las respuestas emergen cuando dejas de pensar compulsivamente. La claridad nace en el silencio, no en el análisis obsesivo. La mente cree que sostiene la vida. La vida sostiene a la mente. Ritual de entrega diaria. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas que estás tratando de controlar y entrégalas en silencio. No puedo controlar lo que otros piensan de mí. No puedo controlar lo que ya pasó. No puedo controlar el desenlace, solo mi intención. Respira. Afloja el cuerpo. Imagina dejar una carga en el suelo. Y repite. No está en mis manos. Y está bien. Afirmación del capítulo. La paz no llega cuando todo está bajo control, sino cuando dejo de necesitar controlarlo todo. Capítulo 3. La aceptación como puerta de entrada a la paz. Imagina un río. Corre sin pedir permiso, sin detenerse a negociar con las piedras que encuentra en su camino. Las rodea, se desliza, y las suaviza con el tiempo. El río no cuestiona su trayecto, tampoco exige que el paisaje sea distinto para poder avanzar. Simplemente fluye. Tú, en cambio, te has pasado la vida intentando que el mundo fluya según tus corrientes internas, esforzándote por modificar aquello que no se somete a tu deseo. Has nadado contra la corriente, incluso cuando ya estabas exhausto, creyendo que detener la lucha era sinónimo de fracaso. Pero la verdad es otra, la paz no está en vencer al río, sino en aprender a ser agua. La aceptación no es resignación, como muchos temen. No es rendirse ni entregar poder. Es el acto sagrado de dejar de pelear con lo que ya es real. Es el momento exacto en que detienes la batalla y dices, esto está sucediendo. Y aunque no lo elegí, elegiré cómo responder. Ahí comienza la paz. La lucha invisible, cuando la mente exige que la vida sea distinta. No siempre somos conscientes de cuánto sufrimiento proviene del simple hecho de exigir que la realidad obedezca a nuestros deseos internos. Sufrimos cuando las personas no son como imaginamos. Sufrimos cuando el tiempo no sigue nuestro plan. Sufrimos cuando el pasado no puede ser modificado, pero insistimos en volver a él. Hay una violencia sutil en tratar de forzar la vida a comportarse según nuestras condiciones. Y aunque la mente racional lo niegue, esta lucha se vuelve cotidiana.
Esto no debería estar pasando. Él debería tratarme diferente. No puedo aceptar que fallé. No es justo que la vida sea así. Cada vez que formulamos una frase así, la mente se separa de la vida. Y esa separación es el inicio del dolor. El sufrimiento no surge de lo que ocurre, sino de la resistencia interna frente a ello. Aceptar no elimina el hecho, pero elimina la fricción que lo multiplica. La ilusión del control moral, creer que aceptar es aprobar. Una de las resistencias más profundas hacia la aceptación es la creencia inconsciente de que aceptar algo equivale a justificarlo o aprobarlo. Esta confusión nos mantiene atrapados en la lucha. Puedes aceptar un evento doloroso sin aprobarlo. Puedes aceptar una pérdida sin estar de acuerdo. Puedes aceptar una verdad difícil sin desear que vuelva a ocurrir. Aceptar no es resignarte ni conformarte. Aceptar es soltar la ilusión de que negar la realidad te protege. Imagina sostener una cuerda atada a un caballo desbocado. Crees que si sueltas, caerás. Pero lo que sostienes no te mantiene a salvo, te arrastra. En ocasiones, soltar es sobrevivir. El momento en que la vida sucede sin tu permiso. Existe un instante en el que los hechos ya son irreversibles. El mensaje fue enviado. La relación terminó. La enfermedad llegó. El error se cometió. La persona falleció. La oportunidad ya pasó. Nada de lo que hagas puede revertir ese punto. Sin embargo, la mente se ata a variantes imaginarias de la realidad. Si hubiera. Quizás mañana cambie. No puede ser así. No lo acepto. Ese apego a lo que ya no existe crea sufrimiento fantasma. Aceptar, es decir, el hecho ya ocurrió. Ahora me ocupo de mis pasos, no del tiempo congelado. ¿Qué ocurre dentro del alma cuando aceptas? Aceptar transforma la energía. Cuando hay resistencia, la energía mental se dirige a negar, justificar, pelear o escapar. Cuando hay aceptación, esa misma energía se libera para sanar, actuar y avanzar. La aceptación disuelve el conflicto interno. Permite respuestas más conscientes. Abre espacio para la creatividad. Restaura conexión con el presente. Reduce ansiedad y tensión corporal. Incluso a nivel fisiológico, la aceptación disminuye la activación del sistema de amenaza y permite que el cuerpo vuelva a un estado de regulación. Aceptar es calmar el sistema nervioso desde adentro. No necesitas entender cómo. Solo necesitas soltar el puño. Rendirse no es perder, es dejar de gastar la vida en guerras inútiles. Hay luchas que dignifican el alma. Y hay luchas que solo desgastan. La sabiduría no está en pelear siempre, ni en retirarte de todo, sino en reconocer qué batalla te pertenece y cuál no. Aceptar es discernimiento. Es decir, puedo actuar donde tengo poder. Me retiro donde ya no lo tengo. Aceptar no elimina el hecho, pero transforma tu relación con él. Aceptar también es permitir que la verdad te alcance. Muchas veces no aceptamos porque hacerlo implica ver lo que no queremos ver. La relación ya se terminó. Tus planes ya no funcionan. Tu versión anterior ya no existe. Lo que querías de alguien no está allí. Lo que soñabas ya no te representa. Aceptar obliga a actualizar la identidad. No nos duele el evento, nos duele el desajuste entre nuestra imagen mental y la verdad presente. Aceptar te obliga a mirarte y decir, ya no soy quien era. ¿Quién soy ahora? Ese es el umbral de la evolución espiritual. El cuerpo como mensajero de la no aceptación. La resistencia no es mental solamente. Se manifiesta en el cuerpo. Tensión mandibular. Pecho apretado. Respiración corta. Insomnio. Irritabilidad. Falta de energía. Pensamientos repetitivos. No es ansiedad, es no aceptar algo que ya sucedió. El cuerpo intenta sostener una realidad que tu alma ya sabe que no puede cambiar. Aceptar libera tu musculatura, alivia el sistema nervioso y detiene la compulsión mental de analizar. A veces la sanación comienza cuando verbalizas, no lo quería. Me dolió. Pero ya está. ¿Cómo saber si estás resistiendo la realidad? Señales internas. Te aferras a explicaciones o finales alternativos.
Te quedas esperando que algo externo te salve. Postergas decisiones por miedo a asumir la verdad. Sigues justificando lo que te hiere. Piensas más en lo que quisiste que en lo que es. Señales externas. Relaciones estancadas. Metas que no avanzan. Emociones repetitivas. Agotamiento mental. Ciclos que se repiten. La vida no avanza cuando tú no avanzas con ella. Aceptar es actualizar tu realidad interna para que coincida con la externa. El acto sagrado, abrir las manos. Imagina sostener arena húmeda. Si cierras el puño para retenerla, se escapa. Si abres la mano, permanece un poco más, pero no desde la fuerza, sino desde la presencia. La vida se comporta igual. Lo que se sostiene con fuerza se rompe, lo que se sostiene con apertura se transforma. Aceptar es abrir las manos. No para perder, sino para recibir. Prácticas concretas para ejercitar la aceptación. No basta con comprenderla. Hay que encarnarla. Aquí tienes ejercicios espirituales aplicables a la vida cotidiana. 1. Declaración de realidad. En voz alta, y sin carga emocional, repite. Esto está ocurriendo. Así es como es ahora. Lo acepto, y desde aquí decido. Repite esto hasta sentir alivio. 2. Pregunta de poder. En vez de ¿por qué pasa esto?, pregunta. ¿Qué puedo hacer con esto ahora? ¿Qué me está pidiendo la vida? ¿Qué parte de mí necesita soltar? El poder comienza en la pregunta correcta. 3. Sentir sin interpretar. Permite que la emoción esté allí sin explicarla. Observa la sensación física. Respira dentro de ella. Aceptar es sentir, no analizar. 4. Dejar de negociar con el pasado. Cada vez que tu mente diga, si hubiera, responde. Eso ya no existe. Yo existo aquí. 5. Escribir una carta de cierre. No para la otra persona, para ti. Acepto que ha ocurrido. Me libero. El cierre no es un final, es el inicio de la presencia. La aceptación como hogar espiritual. Aceptar no es un acto puntual, es una postura del alma. Aceptas la vida. Aceptas a los demás tal como son. Aceptas tu pasado como raíz de lo que eres. Aceptas tu humanidad, tu sombra y tu luz. Aceptas que no puedes controlar el viento, pero sí tu vela. Y cuando eso ocurre, finalmente vuelves a casa. La paz no llega cuando las cosas cambian. La paz llega cuando tú cambias tu relación con ellas. Aceptar es abrir la puerta. La paz es lo que entra. Capítulo 4. Habitar el presente, el tiempo como prisión mental. Imagina un reloj antiguo, colgado en la pared del alma. Sus agujas no miden segundos, miden pensamientos. Cada giro adelanta tu mente hacia aquello que aún no existe, y cada retroceso la arrastra a lo que ya pasó y no puede cambiar. Ese reloj no marca la hora real. Marca la hora de tu preocupación. Mientras su tic-tac interno insiste en viajar del todavía no al ya fue, el presente permanece como una habitación silenciosa a la que casi nunca entras, aunque sea la única en la que realmente estás vivo. La mayor parte del sufrimiento humano ocurre en tiempos que no existen. El pasado, que ya no puede tocarte, aún hiere porque lo sigues trayendo. El futuro, que todavía no existe, ya te tensiona como si fuera inminente. Sin darte cuenta, vives más en la mente que en la vida. Has aprendido a ausentarte de tu propio instante. No necesitas cambiar tu vida para encontrar paz, necesitas habitarla ahora. La mente como viajera compulsiva del tiempo. La mente humana tiene una habilidad extraordinaria, puede viajar sin moverse. Puede revivir un recuerdo con tanta precisión emocional que el cuerpo responde como si estuviera ocurriendo nuevamente. Puede imaginar escenarios futuros con tanta nitidez que la ansiedad se activa como preparación para una amenaza inexistente. No es un defecto, es una capacidad evolutiva. Pero terminó volviéndose prisión. Tu mente no sabe quedarse quieta. No sabe reposar en el único instante que realmente existe. Se mueve compulsivamente entre dos extremos. Al pasado, culpa, melancolía, rencor, nostalgia, arrepentimiento. Al futuro, ansiedad, miedo,
expectativa, control, anticipación. No hay espacio para la paz porque nunca estás en el lugar en el que la paz ocurre, en el ahora. Donde hay presencia, hay calma. Donde hay ausencia, hay ruido. El pasado no duele, duele el apego al pasado. El pasado no está aquí. No puede tocarte físicamente, no puede repetirse por sí solo, no tiene manos. Pero puede doler porque lo cargas. No es el recuerdo lo que hiere, es la fidelidad emocional a lo que ya terminó. Cuando no aceptas que algo ha concluido, vuelves a reproducir el evento dentro de ti, como una película que no sabes dejar de ver. Y aunque la escena sea antigua, la emoción es nueva. La mente revive el pasado, el cuerpo lo vuelve a sentir. Aceptar el pasado no es olvidarlo. Es reubicarlo en el lugar correcto, detrás, no encima. Lo que ya no está no debe ocupar el asiento del presente. La ansiedad del futuro, prepararte para guerras imaginarias. La ansiedad no es miedo al presente, es miedo a lo que imaginas que vendrá. Proyectas escenarios, anticipas peligros, planificas respuestas emocionales, intentas controlarlo todo antes de que ocurra. Tu sistema nervioso lucha contra amenazas hipotéticas, y aunque no ocurra nada real, tu cuerpo paga el precio. No estás viviendo, estás ensayando cómo vivir. La mente futurista cree que prevenir es controlar. Pero lo que intenta controlar no es el futuro, es el miedo. La ironía es que, el futuro que temes no existe. El miedo que sientes, sí. Y ese miedo lo habita el presente, no el mañana. La herida de no estar donde estás. Hay un cansancio particular, profundo y difícil de nombrar. No proviene de la actividad diaria ni del estrés externo. Proviene de vivir dividido. Cuerpo aquí. Mente allá. Corazón en ningún lado. Estás físicamente en una habitación, pero mentalmente en una conversación pendiente, emocionalmente en un escenario inventado, y espiritualmente en una búsqueda abstracta. Ese desalineamiento interno desgasta. La paz no es inactividad. Es coherencia interna. Es estar en el mismo lugar emocional, mental y corporal al mismo tiempo. La vida ocurre en el presente, pero nosotros no. Haz memoria. ¿Cuándo fue la última vez que comiste sin mirar una pantalla? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien sin pensar en tu respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste sin destino, solo sintiendo el mundo? ¿Cuándo fue la última vez que respiraste sin prisa? El presente está disponible continuamente, pero requiere atención para ser habitado. No es que la vida sea ruidosa, es que el silencio ya no sabe encontrarte. El presente como santuario espiritual. No hay lugar más sagrado que el instante en el que realmente existes. Religiones, filosofías y caminos espirituales pueden diferir en dogmas, pero coinciden en una verdad universal: la presencia es la puerta a la trascendencia. No puedes conectar con algo mayor si no estás aquí. No puedes sanar si estás viviendo en la memoria. No puedes renovarte si estás atrapado en lo que puede pasar. La divinidad, como fuerza, energía, conciencia o sentido, solo se experimenta en el ahora. La conciencia como observadora del tiempo. Tú no eres el pensamiento. Tú eres quien observa el pensamiento. Esa distinción es el inicio de la libertad. Cuando observas la mente sin fundirte con ella, te das cuenta de algo profundo. El pasado está en tu cabeza, no en la realidad. El futuro está en tu imaginación, no en tu existencia. Solo el presente es experiencia directa. Es como salir del tren en movimiento y pararte en la estación. El tren del tiempo sigue pasando, pero ya no te arrastra. Ahí comienza la paz mental. Como regresar al presente, prácticas para encarnar el ahora. Habitar el presente no es un concepto, es un hábito. Aquí tienes ejercicios espirituales aplicables en la vida cotidiana. 1. Respiración puente. Cierra los ojos, 3 respiraciones profundas. Exhala más lento que lo que inhalas. Siente el cuerpo. Cada vez que vuelves a la respiración, vuelves al presente. 2. Nombrar la realidad. En voz baja o internamente. Estoy aquí. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que siento ahora. Nombrar lo actual evita que la mente invente. 3. Atención total a la acción inmediata. Sea lavar platos,
caminar, ducharte, comer, escuchar a alguien. Hazlo como si fuera lo único en el mundo. Una acción con presencia vale más que 1000 con caos. 4. Rituales de silencio. No necesitas meditación rígida. Solo momentos sin estímulo. 5 minutos. Sin música. Sin pantalla. Sin análisis. Solo estar. 5. Cerrar puertas mentales. Cada vez que notes que estás viajando al pasado o futuro, di. Vuelve. No como mandato violento, sino como caricia. Como quien trae de vuelta a casa a alguien que se distrajo. Cuando el ahora duele, habitar el presente no siempre es agradable. Muchos huyen al pasado o al futuro porque el presente les duele. El ahora muestra lo que está pendiente, lo que falta, lo que incomoda, lo que duele. Pero ese dolor no se sana evitándolo. Hay heridas que solo se curan cuando se les ofrece presencia. Estar en el presente no significa que todo será placentero, significa que ya no huyes de lo que requiere ser atendido. El ahora a veces es refugio y a veces es cirugía. Pero siempre es verdad. El presente como hogar después del viaje. Todo el libro hasta aquí es una invitación a volver a ti. Dejaste de buscar afuera, cap 1. Dejaste de intentar controlar todo, cap 2. Dejaste de resistir la realidad, cap 3. Ahora vuelves a habitar el único lugar posible, aquí. Quizás la pregunta no sea, ¿cómo encuentro paz? Sino, ¿dónde me fui? La paz no se perdió. Tú te alejaste de ella viajando demasiado lejos en el tiempo mental. Vuelve. El ahora no es un instante, es una casa. Una casa que siempre estuvo abierta, esperando tu regreso. Capítulo 5. El arte de soltar el control. El control es un refugio, un escudo, una estrategia silenciosa para sentir que nada malo puede ocurrir si mantenemos la mirada fija, el pulso firme, los detalles bajo vigilancia. Sin embargo, cuando la vida no responde a nuestros planes, ese mismo control se vuelve una prisión mental, tensión constante, miedo anticipatorio y agotamiento emocional. El caso de Laura, vivir en alerta constante. Laura solía despertarse antes de que sonara la alarma. No porque estuviera descansada, sino porque su cuerpo vivía en estado de vigilancia. Su mente repasaba listas invisibles, mensajes por responder, pendientes del trabajo, la conversación que tuvo con su pareja y lo que debió haber dicho. Cada día comenzaba como si una luz roja estuviera parpadeando en la parte trasera de su mente, y le dijera, no te distraigas, algo puede salir mal. Tenía la habilidad de prever problemas antes de que ocurrieran, y durante años pensó que eso era una virtud. Y en cierto modo lo era, hasta que se convirtió en una mochila emocional que llevaba a todas partes. Laura intentaba controlar todo, discusiones, silencios, emociones ajenas, reacciones, gestos, tiempos, incluso los futuros posibles. Tenía miedo de que la vida la sorprendiera. Una tarde, después de una semana particularmente tensa, su cuerpo habló más fuerte que su mente. Un ataque de pánico. No estaba sola, ni en peligro. Solo estaba sentada en silencio en su habitación, intentando organizar el día siguiente. Sin embargo, su respiración se acortó, la vista se nubló y una sensación de algo terrible está por ocurrir, la envolvió como una ola. Fue al médico convencida de que algo físico estaba mal. Pero tras varios estudios, escuchó una frase que la desconcertó. El problema no es tu corazón. Es el peso de vivir queriendo evitar que la vida te sorprenda. Ese día comprendió que controlar no era solo coordinar, ordenar, planificar. Era intentar sostener el mundo entero sobre sus hombros. Y nadie puede cargar el mundo sin quebrarse. La raíz emocional del control. El control no nace de la fuerza, sino del miedo. Miedo a perder lo que amamos. Miedo a repetir lo que nos hirió. Miedo a que el dolor regrese disfrazado de olvido. Controlar es la forma en que la mente dice: si mantengo todo quieto, a salvo, nadie podrá lastimarme. Pero la vida no es un objeto que puede inmovilizarse. Es un río. Y el control es una mano temblorosa intentando detener el agua con los dedos. Cuando controlar se vuelve una batalla contra la realidad. Hay 3 señales comunes de que tu forma de protegerte se ha vuelto un desgaste emocional.
1. Piensas demasiado antes de actuar. No por reflexión, sino por miedo a equivocarte. 2. Te cuesta delegar o confiar en otros. Crees, en secreto, que nadie hará las cosas como deberían hacerse. 3. Tu mente vive un paso adelante en escenarios hipotéticos. Preparas diálogos imaginarios, respuestas, estrategias para conflictos que aún no existen. Esto no es prudencia. Es vivir en guerra con el futuro. La paradoja es simple: intentar controlar lo incontrolable te hace perder control sobre ti mismo. La metáfora del navegante. Imagina a un navegante en medio de una tormenta. El mar se levanta, el viento golpea la vela, la oscuridad envuelve el horizonte. El navegante cree que, si suelta el timón, el barco se perderá. Así que aprieta con fuerza, sus músculos se contraen, y su respiración se acorta con cada ola que amenaza con hundirlo. Sin embargo, las leyendas marinas cuentan algo distinto: hay tormentas en las que aferrarte rígidamente al timón no salva el barco, lo quiebra. El navegante experimentado sabe cuándo dirigir y cuándo acompañar la corriente. No porque se rinda, sino porque comprende que el océano no obedece órdenes humanas. Existe sabiduría en soltar. No es resignación, es alineación. A veces la vida te pide navegar, no controlar. ¿Qué significa soltar realmente? Soltar no significa desinterés, abandono, pasividad, inacción. Soltar es permitir que la vida se mueva sin que tu mente pelee con cada onda. Significa actuar sin obsesión por el resultado. Confiar en que puedes responder a lo que venga. Dejar de intentar protegerte de cada posible herida. Permitir que los otros sean quienes son. Soltar es dejar de exigirle a la vida que tenga forma de tu miedo. El control como ilusión espiritual. Desde una perspectiva espiritual, controlar es el intento del ego de posicionarse como autor de todo destino. Es la creencia de que la realidad depende exclusivamente de la mano humana. Pero la vida no es una máquina bajo mando, sino una danza constante entre intención y misterio. Y todo intento de suprimir lo incierto termina matando la espontaneidad que trae aprendizaje. Lo desconocido no es enemigo, es el maestro. Como soltar cuando tu mente no sabe cómo hacerlo. Soltar no es un acto único. Es un proceso. Aquí tienes algunos pasos prácticos. 1. Observa la tensión antes de soltarla. No intentes soltar antes de reconocer dónde estás aferrado. Pregunta: ¿qué temo que pase si no controlo esto? ¿Qué historia interna sostiene mi necesidad de vigilar? ¿Cuál es el peor escenario que imagino? La comprensión derrite el miedo más que la fuerza. 2. Respira desde el cuerpo, no desde la mente. El control no se suelta pensando, se suelta sintiendo. Una práctica simple. Inhala contando 4. Mantén 2. Exhala contando 6. Repite 8 veces. La exhalación más larga activa el reflejo que disuelve la hipervigilancia. 3. Nombra tu intención sin obsesionarte con el resultado. Puedes decir: haré lo mejor que pueda y aceptaré lo que ocurra. La intención abre el camino. La aceptación lo habita. 4. Deja de anticipar y comienza a responder. La vida no se trata de estar preparado para todo, sino de confiar en tu capacidad para adaptarte a lo que llegue. El navegante no predice cada ola, aprende a moverse con ellas. 5. Sé testigo, no guardián. Cuando alguien actúa distinto a lo que esperas, no es tu responsabilidad corregirlo. Tampoco debes protegerte de cada emoción ajena. Permítete observar sin intervenir. Ser testigo también es amor. Cuando soltar trae paz. Volvamos a Laura. Pasaron meses desde aquel episodio. No dejó de planificar, trabajar ni decidir. Pero aprendió a distinguir cuándo actuar y cuándo acompañar. Ya no revisa 10 veces cada mensaje antes de enviarlo. Ya no carga con silencios ajenos como si fueran culpas propias. Ya no vive previendo tragedias. Una frase se volvió su mantra personal. No necesito controlar la vida para estar a salvo. Hoy duerme mejor. Respira más profundo. Sonríe sin anticipar sombras. No porque la vida se volvió perfecta, sino porque dejó de pelear contra ella.
Frases destacadas del capítulo. El control no es fuerza, es miedo disfrazado de estrategia. La vida no se sujeta, se acompaña. Soltar no es rendirse, es confiar en tu capacidad de responder a lo que ocurra. Hay tormentas que no requieren timón, sino humildad. Ejercicio de liberación de control, entrega consciente. 1. Escribe algo que hoy estás intentando controlar. 2. Identifica el miedo detrás de ese control. 3. Escribe que está en tus manos y que no. 4. Decide una acción ligera y concreta, no basada en miedo sino en presencia. 5. Respira profundamente y repite. Confío en mí más que en mi necesidad de controlar. Hazlo cada mañana por 7 días consecutivos. Capítulo 6. Cuando la mente no calla, atravesar el ruido interno. La mente es como una plaza en la que miles de personas hablan al mismo tiempo. Cada pensamiento es una voz levantando la mano, pidiendo atención, el recuerdo de lo que no dijiste, la preocupación por lo que podría pasar, la exigencia de hacer más, el eco de palabras ajenas, la crítica interna, el deseo, el miedo, la lista interminable de pendientes, las frases de la infancia, las dudas sobre el futuro, el análisis de conversaciones pasadas. Algunas voces murmuran, otras gritan. Incluso cuando el cuerpo descansa, la plaza sigue llena. No hay cierre nocturno. No se apagan las luces. La mente trabaja en un horario sin descanso, como si su función fuera reproducir cada pensamiento con un altavoz emocional. La mente ruidosa no es una mente rota. Es una mente saturada. Es la consecuencia de todo lo que has vivido, cargado y pensado, sin espacios para procesar. Pero la mayoría no se da cuenta de esto. En lugar de comprenderlo, se culpa. ¿Por qué no puedo dejar de pensar? ¿Por qué mi mente está tan activa? ¿Por qué no puedo tener paz aunque todo esté bien? Porque no se trata de tener menos pensamientos, sino de aprender a escuchar desde otro lugar. El ruido mental no es enemigo, es información desordenada. Solo en la quietud descubrimos que el ruido mental no es aleatorio, contiene historias que no se cerraron, emociones que no se dijeron, heridas que no se escucharon, deseos no expresados, decisiones postergadas. El ruido es la mente diciendo, hay algo que aún necesita ser visto. Pero cuando intentamos callarlo por la fuerza, ocurre lo contrario, grita más alto. Porque la mente no quiere silencio, quiere presencia y atención. Quiere un oyente, no un censor. La metáfora de la plaza interior. Imagina una plaza amplia, iluminada por luces cálidas. En el centro hay una fuente, pero apenas se escucha el agua porque a su alrededor una multitud habla simultáneamente. Un vendedor anuncia urgencia, ¿y si mañana algo sale mal? Un anciano murmura recuerdos, aquello que dijiste, deberías haberlo hecho distinto. Un grupo discute sobre responsabilidades, no te olvides de esto, ni de esto, ni de esto. Una niña llora, cargando heridas viejas. Un maestro silencioso observa desde un banco, esperando ser escuchado. El eco de voces ajenas, familia, pareja, sociedad, emite opiniones disfrazadas de verdad. Así se siente una mente en ruido constante, no es oscuridad, es sobrepoblación. La plaza no necesita ser vaciada. Necesita orden, dirección, espacio. Necesita un centro. La mente que no descansa. Luis tenía una vida estable, trabajo firme, familia amorosa, salud cuidada. No había problemas urgentes y, aún así, cada noche al acostarse sentía como si su cabeza se encendiera. Recordaba cosas sin importancia, repasaba diálogos antiguos, anticipaba escenarios improbables. Analizaba la lista de tareas del día siguiente, buscaba causas, imaginaba consecuencias. Durante el día funcionó perfecto, decía, pero cuando todo se calma, mi mente empieza a gritar. Creía que había algo malo con él. Pero la verdadera razón era otra, su mente solo encontraba espacio para hablar cuando el mundo se callaba. Durante años anestesió ese ruido con distracciones, teléfono, series, información, trabajo, conversaciones superficiales. Pero en algún punto, ese ruido lo alcanzó. Hasta que en terapia lo comprendió. No tenía ruido mental. Tenía una vida emocional pendiente que yo evitaba escuchar. Su mente no quería silencio, quería verdad. El ruido mental como acumulación energética. En términos psicológicos, el ruido mental es hiperactivación cognitiva.
En términos espirituales, es congestión energética, demasiada información bloqueada sin circular, pensamientos ocupando espacio emocional, deseos sin expresar, culpas sin liberar, intuiciones sin seguir, dolor sin procesar. La mente se vuelve ruidosa cuando la conciencia se aleja de sí misma. Cuando tu atención no habita en ti, el ruido llena el espacio. A veces no es que estás pensando demasiado, sino que estás desatendido por dentro. El ruido tiene distintos tipos. No todo ruido mental es igual. La paz en tu mente también se logra al reconocer qué tipo te domina. Veamos los distintos de ruidos que hay en tu mente. 1. Un ruido de supervivencia. Pensamientos orientados a evitar peligros, reales o imaginados. Producto de estrés crónico, trauma o ausencia de seguridad emocional. Ejemplo, ¿y si algo sale mal? 2. Ruido de exigencia. Expectativas internas, perfeccionismo, autoevaluación constante, crítica. Ejemplo, debiste hacerlo mejor. No puedes fallar. 3. Ruido emocional retenido. Pensamientos intensos vinculados a emociones no dichas o reprimidas. Ejemplo, ¿por qué no dije lo que sentía? 4. Ruido existencial. Preguntas profundas de propósito, sentido, dirección existencial. Ejemplo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? 5. Ruido de saturación. Exceso de estímulos, redes, noticias, opiniones, decisiones. Ejemplo, tengo demasiadas cosas en la cabeza. La mente grita por distintas razones, pero la solución no es igual para todas. El silencio no es ausencia de ruido, es presencia plena. Mucha gente busca silencio externo. Pero el silencio que cambia la vida es interno, el silencio del observador. El ruido existe en la capa superficial del pensamiento. La paz se encuentra en la capa profunda de la conciencia. Piensa en la plaza otra vez, arriba, bullicio. En el centro, una fuente. Debajo de la fuente, un manantial en calma absoluta. El silencio no es un lugar al que llegas, es un lugar que recuerdas. Mecanismos para bajar el volumen mental. La mente no se ordena con fuerza, sino con dirección. Aquí hay algunos métodos prácticos. 1. Enfocar una sola voz a la vez. No intentes callar a todas. Elige una y escúchala con totalidad. Haz preguntas como: ¿qué necesidad intenta expresar esta voz? ¿Qué emoción sostiene? ¿Qué quiere proteger? Cuando una voz se siente comprendida, baja el volumen. 2. Escribe para vaciar. La mente habla, pero la hoja escucha sin juzgar. Escribir no resuelve todo, pero ordena el caos. Prueba esto. Escribe sin pausa durante 12 minutos lo que tu mente dice, sin corregir ni estructurar. Lo escrito que se separa de ti, deja de flotar dentro. 3. Lo observa sin involucrarte. En lugar de pensar desde dentro del pensamiento, obsérvalo como si no fueras tú. Di mentalmente: esto es un pensamiento, no una verdad. Cuando un pensamiento pierde identidad, pierde poder. 4. Reduce estímulos externos. A veces el ruido mental no proviene del interior, sino del consumo constante de información. Haz ayuno digital 2 horas antes de dormir. Tu mente no puede callar si la alimentas sin descanso. 5. Respira profundamente hacia el cuerpo. La mente deja de gritar cuando siente que el cuerpo está a salvo. Inhala profundo 4 segundos. Exhala 6 segundos. Repite 10 veces. Se activa una señal biológica de seguridad, esto disminuye actividad mental. Cuando luchar contra el ruido lo amplifica. Lo que se resiste, persiste. Pensamientos como: necesito dejar de pensar. Tengo que calmarme. No debería estar así. Son gasolina en un incendio mental. La mente no necesita ser callada. Necesita ser escuchada, comprendida y acompañada. La paz llega no cuando reduces pensamientos, sino cuando dejas de pelear contra ellos. La plaza en calma. La mayoría quiere vaciar la plaza. Pero la transformación sucede cuando aprendes a caminar por ella sin sentirte abrumado. Cuando eliges qué voces atender. Cuando distingues cuáles no te pertenecen. Cuando sabes que puedes retirarte al centro tantas veces como lo necesites.
Tu paz no depende de que la plaza se calle, sino de que encuentres el espacio desde el cual puedas escuchar sin perderte. Ese espacio es presencia. Ese espacio eres tú. Frases destacadas del capítulo. El ruido mental no es exceso de pensamiento, es falta de espacio interior. La mente no grita para molestar, grita para ser escuchada. No busques silencio afuera, aprende a habitar el silencio que te habita. La paz no llega cuando todo se calla, sino cuando tú despiertas. Ejercicio práctico, la plaza interior. Duración, 15 minutos. Objetivo, identificar y ordenar voces mentales predominantes. Paso a paso. 1. Siéntate en silencio, sin música ni distracciones. 2. Imagina tu mente como una gran plaza. 3. Observa qué voces aparecen primero. 4. Elige una voz al azar y pregúntale. ¿Qué intentas proteger? ¿Qué necesitas de mí? 1. Agradece su función, incluso si se expresa con miedo. 2. Respira profundo y visualiza caminar hacia la fuente central. 3. Quédate allí sin intentar resolver nada. Hazlo por 7 días consecutivos y observa cómo disminuye el ruido. Capítulo 7. ¿Y si poner límites te devolviera la paz mental? Cuando decir no es decirle sí a tu bienestar. A lo largo de la vida, muchas personas aprenden a vincular la aceptación con la entrega incondicional. No solo dar, sino dar sin medida, no solo acompañar, sino sostener, no solo estar, sino salvar. Para algunas personas, amar se convierte en una extensión de sacrificio silencioso. Y aunque esa entrega puede verse noble, y muchas veces lo es, con el tiempo puede convertirse en una carga emocional que desgasta más de lo que nutre. Lo curioso es que nadie enseña a poner límites como un acto de salud mental. Nos enseñan a ceder, a comprender, a adaptarnos, pero pocas veces a detenernos y decir, esto no puedo sostenerlo más. Sin embargo, la paz mental no suele perderse por un evento catastrófico, sino por pequeñas concesiones repetidas que terminan alejándonos de nosotros mismos. Decir no, no es una rebeldía. Es un acto de madurez emocional, y más aún, de autocuidado profundo. Este capítulo explora cómo los límites no solo protegen tu energía, sino también tu identidad, tu equilibrio y tu bienestar. María me contaba que un día me di cuenta de que toda mi familia esperaba que yo organizara cada cosa, cumpleaños, viajes, eventos, grupos de WhatsApp. Yo lo hacía porque, si no, nadie más lo haría. Pero un año decidí que no quería cargar con todo. Cuando lo dije, me respondieron, tú siempre lo haces, ¿por qué ahora no? Me sentí culpable, como si estuviera fallando. Pero esa culpa venía del rol que ellos habían normalizado y yo había aceptado. Más tarde entendí algo muy claro, no estaban molestos por mi falta de amor, sino por la pérdida de mi sacrificio. Ese día, elegí mi paz. Este relato no es sobre distancia, sino sobre equilibrio. A veces, los límites revelan dinámicas que estaban escondidas, no para romper vínculos, sino para volverlos más justos. ¿Por qué cuesta tanto poner límites? 1. Miedo al rechazo o al abandono. Se teme que decir no provoque pérdida de afecto, validación o pertenencia. 2. Creencias aprendidas. Muchas personas crecieron con la idea de que ser valiosas depende de hacer felices a los demás. 3. Culpa condicionada. Cuando la identidad se construye alrededor del rol de la que siempre está, el cambio se interpreta como egoísmo. 4. Confusión entre amor y sacrificio. Dar se vuelve sinónimo de amar, recibir, en cambio, se percibe como una carga para el otro. 5. Falta de autoconexión emocional. Sin escuchar el propio cansancio, la necesidad de límites pasa desapercibida. Poner límites no exige dureza, sino claridad. El límite no es contra el otro, es a favor de ti. Un límite sano no implica cortar, despreciar ni ser indiferente. Implica establecer la distancia emocional y práctica necesaria para estar bien sin dejar de relacionarte. Es un esto sí puedo dar y esto no puedo sostener. Es un recordatorio de que tu energía es finita. Es una forma de proteger tu capacidad de amar sin agotarte. Un límite es amor propio en acción, no solo en discurso. Sin límites no hay paz mental, hay agotamiento emocional. El costo de no poner límites no suele manifestarse de inmediato, sino en síntomas acumulados. Cansancio constante sin causa aparente.
Irritabilidad o mal humor crónico. Resentimiento silencioso hacia quienes reciben sin dar. Ansiedad anticipatoria antes de interactuar con ciertas personas. Sensación de injusticia emocional. Desconexión con los propios deseos. Con el tiempo, el cuerpo también lo expresa: insomnio, tensión muscular, dolores de cabeza, fatiga emocional. No poner límites es vivir en deuda con uno mismo. ¿Cómo se ve un límite sano? Un límite no es agresivo, explosivo ni dramático. Es un mensaje claro, calmado y coherente con tus necesidades. Ejemplos. Hoy no puedo acompañarte, necesito descansar. No puedo responder mensajes fuera de horario. No quiero hablar de ese tema ahora. Si me hablas con falta de respeto, me retiro de la conversación. Los límites no buscan controlar al otro, sino definir tu comportamiento frente a lo que no deseas permitir. Objetivo emocional del límite. Recuperar espacio mental. Evitar la autoexigencia extrema. Mantener relaciones basadas en reciprocidad. Cuidar tu energía para lo que realmente valoras. Honrar tus necesidades sin culpa. Tu paz es tu hogar. El límite es la puerta. Frases destacadas. Decir no, no te hace fría, te hace honesta. El amor propio se mide en decisiones, no en discursos. Poner límites no rompe vínculos, rompe patrones. La paz mental no es lujo, es supervivencia emocional. Afirmaciones sanadoras para repetir. Me permito poner límites sin sentir culpa. Mi bienestar es una prioridad legítima. Merezco relaciones que no dependan de mi sacrificio constante. Mi no también es una forma de amor. Poner límites me devuelve a mí misma. Capítulo 8. El silencio interior, el templo donde la mente descansa. Cuando callas el ruido del mundo para oír tu verdad. Dentro de cada ser humano existe un espacio sagrado, un santuario silencioso al que pocas veces entramos. Es un templo sin altares visibles, sin columnas de piedra ni lámparas encendidas, pero cuya arquitectura está hecha de presencia, de pausa y de respiración profunda. Piensa en la mente como una ciudad iluminada durante la noche, autos que pasan, luces que parpadean, conversaciones que ocurren detrás de ventanas, anuncios que invitan, sirenas a lo lejos, pasos sobre el asfalto. Todo continúa incluso cuando no lo estás observando. Ese es tu pensamiento diario, actividad constante, ruido incesante, movimiento sin descanso. Pero, en algún lugar, más allá de las avenidas del pensamiento, existe una callejuela estrecha que conduce a una puerta casi escondida. No tiene cartel, pero se reconoce cuando llegas a ella. Allí el mundo se apaga, los autos desaparecen, las voces se disuelven, y el aire se vuelve liviano. Ese espacio es el silencio interior. Y aunque siempre estuvo allí, solo se revela cuando lo buscas. El problema no es que no sepamos llegar. El problema es que olvidamos que existe. El ruido invisible que nos habita. Muchos no experimentan silencio porque no reconocen su ausencia. Confunden falta de sonido con calma interna. Puedes estar en una habitación sin voces, y aún así llevar dentro. Discusiones imaginarias. Preocupaciones futuras. Pendientes acumulados. Diálogos internos compulsivos. Perfeccionismo. Memorias sin cerrar. Miedo disfrazado de productividad. Ese ruido no es externo, es emocional. Y es el más difícil de callar. Porque no proviene del mundo, sino de nuestra relación con él. Testimonio. Yo pensaba que descansar era ver series. Creía que desconectar significaba llenar mi mente de estímulos que la distrajeran de mi ansiedad. Pero cuando terminé una maratón de 10 episodios, no me sentía descansada, me sentía saturada. Me di cuenta de que no sabía estar conmigo en silencio. Había llenado cada minuto del día con voces ajenas, risas grabadas, música, podcast, notificaciones. Un día apagué todo. Al principio sentí una especie de abstinencia. Después, escuché algo que había olvidado, a mi propio corazón. No el latido literal, sino el regreso a mí. Este testimonio revela algo profundo: no huimos de la vida. Huimos del silencio que nos obliga a escuchar lo que sentimos. ¿Por qué evitamos el silencio? El silencio revela.
Revela heridas no atendidas, decisiones postergadas, verdades que evitamos, emociones que presionan desde dentro. Por eso tanta gente busca ruido, distracción, estímulos, movimiento constante. Porque el silencio no entretiene, confronta. Estas son las razones principales por las que evitamos la quietud interior. 1. Miedo a sentir. El silencio abre la puerta a emociones reprimidas. 2. Dependencia emocional del estímulo. El cerebro se acostumbra a la dopamina constante. 3. Confusión entre descanso y evasión. Hacer scroll parece descanso, pero desgasta. 4. Identidad construida en la hiperactividad. Si estoy en silencio, ¿quién soy sin hacer? 5. Creencia de que detenerse es perder tiempo. Cuando en realidad es recuperar energía. El silencio no es ausencia, es retorno. La sabiduría espiritual del silencio. Todas las tradiciones espirituales, independientemente de religiones, coinciden en un punto. La puerta hacia la paz está adentro, y solo se abre en silencio. No importa si llamas a ese espacio alma, conciencia, esencia, espíritu o presencia, el acceso es siempre el mismo, quietud interior. El silencio no es solo una técnica, es un estado de conexión. No es callar la mente a la fuerza, es armonizarla. No es apagar pensamientos, es permitir que se ordenen. No es resistencia, es rendición. El silencio como medicina emocional. Cuando entras en silencio, la ansiedad pierde volumen. El cuerpo sale del modo alerta. La respiración se vuelve completa. La mente puede procesar y soltar. La intuición emerge. La memoria se acomoda. Las decisiones se vuelven más claras. El silencio no es pasivo, es transformador. Es el espacio donde el alma afina sus instrumentos. Como acceder al templo interior. No necesitas horas de meditación, retiros espirituales ni monasterios. El templo está disponible en medio de la vida cotidiana. Aquí algunas puertas de acceso. 1. Silencio en la respiración. Cierra los ojos y observa el aire entrar y salir sin modificarlo. Escucha el ritmo natural. Eso ya es silencio. 2. Silencio en la pausa. Detente antes de responder, antes de opinar, antes de actuar. Aunque no lo creas, ese microsegundo es espiritual. 3. Silencio sensorial. Apaga sonidos, pantallas, notificaciones. No para evitar, sino para escuchar. 4. Silencio caminando. Camina sin música ni celular. Solo presencia. El cuerpo es templo también. 5. Silencio en la mirada. Observa algo natural, cielo, agua, hojas, y permítete estar. 6. Silencio al cerrar el día. Antes de dormir, unos minutos de quietud. No para analizar, sino para soltar. El silencio no pide tiempo, pide disposición. Cuando el silencio comienza a transformar. Con el tiempo, empiezas a responder distinto. No reaccionas desde la emoción cruda. Las pequeñas molestias dejan de ser guerras. La mente deja de anticipar peligros imaginarios. Descubres que no necesitas ganar discusiones. Porque ya no luchas con el mundo, te habitas. El silencio hace que regreses. Frases destacadas del capítulo. El silencio no es vacío, es un espacio lleno de verdad. La mente grita cuando no sabe escucharse. La quietud no es ausencia de movimiento, es presencia completa. El alma habla en susurros, por eso necesitas silencio. Afirmaciones sanadoras. Encuentro paz cuando me detengo a escucharme. Mi alma respira cuando la mente se silencia. El silencio es mi templo interior. Puedo estar conmigo sin huir de mí. Merezco descanso emocional, no solo físico. Ejercicio espiritual, regresar al templo. Duración, 7 minutos. Propósito, activar silencio interior sin forzar la mente. Paso 1, cierra los ojos. No para escapar, sino para regresar. Paso 2, respira 3 veces. Profundo, lento y suave. Paso 3, pregunta internamente. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? No juzgues, observa. Paso 4,
Visualiza un templo. Hazlo simple, un espacio sagrado, cálido, vacío. Paso 5. Si aparece ruido mental, respóndele. Después hablamos. Paso 6. Permanece sin hacer. Solo estar. Solo ser. Paso 7. Agradece. Cada visita hace el templo más accesible. Cuanto más regreses, menos lejos estará. Capítulo 9. Cuando tu corazón carga mundos que no le pertenecen. Dejar de absorber la energía emocional de los demás. Hay dolores que no nacieron en tu alma y, sin embargo, los llevas como si fueran parte de tu historia. Cargas cansancio que no proviene de tu camino, sino de haber sostenido las tormentas emocionales de otros. Durante años, puede que hayas absorbido expectativas, culpas, silencios y penas que no te correspondían, creyendo que ayudar era sinónimo de sentirlo todo. Pero hay una verdad profunda que vas aprendiendo cuando buscas paz: amar no es cargar, acompañar no es sostener lo que es ajeno, comprender no es asumir como propio el dolor del mundo. La compasión no exige que te conviertas en depósito de emociones que no nacen en ti. Algunas personas caminan la vida como si fueran esponjas. Recorren ambientes, conversaciones, reuniones, vínculos, y sin notarlo, van absorbiendo emociones ajenas como agua derramada sobre el suelo. No porque quieran hacerlo, sino porque no aprendieron otra forma de estar o de desenvolverse. La esponja no elige qué retener, simplemente toma todo lo que toca. Pero no eres una esponja, aunque te hayas acostumbrado a serlo. Hay quienes llevan dentro la tristeza de su pareja, la tensión del ambiente laboral, la preocupación de su familia, la ansiedad de un amigo, el enojo del mundo, la urgencia de todos. Y se preguntan por qué están cansados, si no pasó nada. A veces el agotamiento no proviene de lo que vives, sino de lo que sostienes en silencio por los demás. No es empatía, es sobrecarga. No es amor, es autoabandono. No es apoyo, es drenaje emocional. Y aunque parezca noble cargar con todo, la verdad es simple. Tu paz mental no puede existir si tu alma es un depósito de los dolores ajenos. Cuando la sensibilidad se convierte en autoexigencia. Ser perceptivo es un regalo, sentir te permite conectar profundamente con otros. Pero cuando esa sensibilidad no está acompañada de límites, se convierte en una condena. Personas así suelen describirse con frases como: me cuesta decir que no. Yo soy la que escucha a todos. Si alguien sufre, siento que tengo que ayudar. Me afecta el clima emocional de cualquier lugar. Termino agotada después de estar con gente. No es que sientas demasiado, es que te responsabilizas de lo que sientes. La raíz suele ser una narrativa interior aprendida. Si yo no sostengo, todo se cae. Es mi deber estar para todos. No quiero que nadie sufra. Pero sostenerlo todo no te hace fuerte, te vuelve invisible. La verdadera fortaleza no es cargar, es saber lo que sí corresponde, lo que no corresponde llevar. Testimonio. Mi amiga siempre estaba mal. Problemas de pareja, ansiedad, crisis económicas, discusiones familiares. Yo me quedaba horas escuchándola, conteniéndola, acompañándola. Pero después de cada llamada yo quedaba triste, drenada, sin energía. Me costaba reír, concentrarme, dormir. Me di cuenta de algo: ella hablaba y se sentía mejor, pero esa emoción no desaparecía, se quedaba en mí. Cuando finalmente le dije que necesitaba espacio, me respondió: con vos siempre me siento aliviada. Y entendí la trampa: yo era el alivio para otros, pero nadie era alivio para mí. Este testimonio no habla de egoísmo. Habla de justicia emocional. Si ayudas a todos, pero tú te derrumbas, no es ayuda, es transferencia de carga. La diferencia entre empatía y absorción. Ser empático no significa ser recipiente emocional. Empatía, acompañar sintiendo contigo. Absorción, cargar sintiendo por ti. Empatía, estoy contigo. Absorción, yo lo resuelvo por ti. Empatía ve al otro como capaz. Absorción lo ve como incapaz. Empatía respeta. Absorción invierte roles. Ayudar no es cargar, es caminar al lado, no en lugar del otro. ¿Por qué absorbemos? Razones profundas.
No es casual, es aprendido. 1. El rol del cuidador. Personas que desde niñas mediaron conflictos, cuidaron adultos, sostuvieron la casa en forma emocional. 2. Vínculos donde el amor se gana siendo útil. Ayudar era la forma de ser vista o valorada. 3. Culpa aprendida. Sentir que si no ayudas eres mala persona. 4. Falta de límites internos. No saber dónde terminas tú y dónde empieza el otro. 5. Identidad basada en ser fuerte. Si no sostienes, ¿quién eres? La absorción emocional no es solidaridad, es supervivencia emocional antigua. Señales de que estás cargando lo que no te corresponde. Te sientes agotado sin razón aparente. Conversaciones intensas te dejan vacía. Te preocupas más por otros que por ti. Te sientes responsable de la felicidad ajena. No sabes relajarte si alguien cercano está mal. Sientes culpa al poner límites. Pero la más profunda. Tu bienestar depende del estado emocional de los demás. Eso no es paz, es dependencia emocional encubierta. ¿Cómo dejar de absorber? Aquí comienza el trabajo interno. 1. Reconoce el momento en que tomas algo ajeno. Pregúntate, ¿esto es mío o lo estoy adoptando? Nombrar separa. Separar libera. 2. Aprende a acompañar sin salvar. Puedes escuchar sin resolver. Puedes estar sin absorber. Puedes amar sin cargar. Ejemplo de respuesta sana. Te escucho y te acompaño, pero no puedo hacerme cargo de esto. 3. Deja de asumir responsabilidad emocional. Frases límite. Confío en que puedes manejarlo. Yo te apoyo, pero no puedo resolverlo por ti. No puedo sostener esto ahora. No eres muro de contención universal. 4. Retírate cuando ya diste demasiado. No esperes a estar drenado para tomar distancia. El autocuidado también es irse a tiempo. 5. Desactiva la identidad del salvador. Ayudar no te define. Si dejas de cargar, sigues valiendo. 6. Cuida tu energía después de acompañar. Esto es higiene emocional. Respirar profundo. Caminar. Escribir. Ducharte. Silencio. Descanso. Soltar lo que tocaste, no retenerlo. Protegerte no es cerrar el corazón. Amar con límites no es amar menos, es amar mejor. El límite no separa, ordena. Si tú estás bien, tu presencia tiene más luz. Frases destacadas. No eres refugio de tormentas ajenas. Sostener no es cargar. La sensibilidad no te obliga a sacrificarte. Ayuda sin desaparecerte. Lo que no es tuyo, no te corresponde sanarlo. Ejercicio práctico, devolver cargas. Tiempo, 5 minutos. Objetivo, liberar tensión acumulada después de sostener a alguien. 1. Siéntate en quietud. Respira profundo. 2. Identifica la emoción ajena que cargaste. Nómbrala. 3. Di internamente. Esto no me pertenece. 4. Visualiza cómo regresa al otro, no como peso, sino como responsabilidad. 5. Agradece y suelta. Repetido regularmente, esto recalibra tu identidad emocional. Cierre espiritual. No viniste al mundo para llevar la carga de todos. Viniste a caminar tu camino con conciencia, amor y presencia. Si cada uno cargara solo lo propio, nadie estaría solo y nadie estaría exhausto. Cuando dejas de absorber, descubres la verdad, tu paz mental no es el precio de sostener la vida de otros. Es el fundamento para vivir la tuya. Capítulo 10. Cuando lo inconcluso no te deja descansar. La puerta que nunca vuelves a abrir. Ella cerró la puerta con suavidad, como si dentro quedara un secreto que no quería despertar. Mariana llevaba años evitando regresar a esa habitación de la casa de su infancia. Era el cuarto de su madre, que había fallecido cuando ella tenía 27. Durante años había dado excusas. No estoy lista, decía. Pero la verdad no era falta de tiempo, sino miedo. Miedo a abrir cajas donde aún vivían recuerdos detenidos en el tiempo, cartas sin leer, ropas con aroma, palabras no dichas y, sobre todo, reproches silenciosos que su mente había perpetuado como verdugos.
Aquel día, sin saber por qué, sintió que debía entrar. No buscaba sanar, ni cerrar nada. Solo fue un impulso visceral. La casa estaba silenciosa, con olor a polvo antiguo y sol de invierno entrando oblicuo por la ventana. La llave giró con un crujido leve, como si el pasado también reclamara su derecho a salir. Adentro no había nada extraordinario, un armario, una cama, unas fotografías viejas. Pero para Mariana era un mundo congelado, un capítulo detenido justo antes del punto final. Las lágrimas no llegaron en forma de explosión sino como lluvia fina, lenta, e inevitable. No eran tristeza pura. Eran alivio. No era duelo. Era permiso. Había pasado casi una década intentando seguir adelante sin enfrentar lo que quedó inconcluso. Cartas que nunca escribió, disculpas que no dio, agradecimientos que pospuso, conversaciones internas que solo la memoria conoce. Y mientras cerraba la ventana para evitar que el viento volara las hojas de un álbum, lo entendió con claridad brutal. La mente no sufre por el pasado, sino por lo que no fue dicho, lo que no fue asumido, lo que no fue llorado, lo que no fue perdonado. Ese día no sanó ni terminó su duelo. Pero dio el primer paso para mirarlo sin huir. Y eso, muchas veces, es lo que verdaderamente libera. La carga invisible de lo no resuelto. Hay situaciones que terminan en el tiempo, pero no en la mente. No nos duele el pasado como evento histórico, nos duele como deuda pendiente. Como libro sin último capítulo. Como despedida que no ocurrió. Como perdón que aún no pronunciamos ni hacia otros ni hacia nosotros. A veces la vida se comporta como una página arrancada. Sabemos que la historia continuó, pero no podemos leerla. Eso crea una tensión interna que se manifiesta como dificultad para relajarse aún sin problemas presentes. Pensamientos intrusivos. Culpa difusa. Nostalgia constante. Cansancio emocional sin razón aparente. Irritabilidad y ansiedad. Incapacidad de disfrutar el presente. La mente conserva asuntos abiertos como procesos activos, gastan memoria, energía y atención. Por eso muchas personas no pueden encontrar paz mental aunque tengan una vida estable. Llevan una guerra interna archivada pero nunca cerrada. Reconciliarse no es olvidar, es integrar. Hay una confusión común. Cerrar un ciclo no es olvidar lo ocurrido, ni negar el dolor, ni justificar lo injusto. Cerrar un ciclo, es aceptar lo que fue y lo que ya no puede ser distinto. Honrar lo que nos dio algo, aunque nos haya dolido. Dejar de luchar contra recuerdos que no pueden cambiar. Agradecer la parte que nos formó. Soltar el resentimiento hacia otros y hacia nosotros. La paz no viene de borrar, sino de poner cada cosa en su lugar interno. Reconciliarse con uno mismo implica renunciar a la perfección imaginaria. No fuiste quien crees que debiste haber sido. No sabías antes lo que hoy sabes. Te cuidaste como pudiste. Actuaste con los recursos que tenías. Eso también es amor. Como lo inconcluso afecta la mente y el cuerpo. El cerebro odia lo incompleto. Los psicólogos lo llaman efecto Zeigarnik, es decir, tendemos a recordar y obsesionarnos más con tareas pendientes que con las terminadas. La mente mantiene abiertos esos procesos porque cree que todavía debe hacer algo. Así, un duelo sin cierre, un perdón postergado, un agradecimiento nunca expresado, un sueño abandonado, una relación rota abruptamente, un proyecto sin concluir, una decisión que evitamos. Actúa como una pestaña abierta consumiendo energía en segundo plano. Tu mente gasta energía en proteger lo que no te permite sentir. El cierre simbólico como camino espiritual. Cerrar un ciclo no siempre implica hablar con alguien, tener respuestas o recibir disculpas. A veces la otra persona ya no está. A veces no es seguro acercarse. A veces el otro es una versión pasada de ti. Entonces entramos en el terreno espiritual, el cierre puede ser interno y unilateral. Puedes escribir una carta y no enviarla. Puedes cerrar mirando al cielo y diciendo, gracias. Te dejo ir. Puedes llorar en silencio y considerar esa entrega la ceremonia. La espiritualidad aquí no es ritual externo sino movimiento interno. Cerrar un ciclo es permitir que la vida siga su curso natural, sin que tu pasado se quede atrapado en tu presente.
Testimonio real, aprendí a perdonarme para sobrevivir. Lucía, 42, cargó años con culpa por haberse distanciado de su padre los últimos años antes de que él falleciera. No había hecho nada malo, pero se sentía en deuda. Cuando conversamos, dijo, no me cuesta perdonarlo a él. Me cuesta perdonarme a mí por no haber sido la hija perfecta. Su problema no era duelo, era autoexigencia idealizada. El cierre no llegó hablando con nadie, sino que comenzó mediante una frase simple que emergió en su propio proceso. Yo también merecía cuidar de mí, incluso cuando él sufría. No fue justificación. Fue humanidad. A esto le sumamos una técnica proveniente de la terapia Gestalt que ayudó con este proceso, hasta que finalmente Lucía pudo sentirse en paz con ella misma. La reconciliación con uno mismo es un acto de retorno, es volver a mirarte sin juicio. Ejercicio 1, lo que quedó sin decir. Toma una hoja y escribe. Si pudiera decir todo sin censura, diría. No pienses, no edites. Lo inconcluso suele ser lo primero que emerge. Cuando termines, escribe una línea final. Hoy cierro este capítulo, no para olvidar, sino para vivir en paz. Guárdalo, quémalo o rómpelo. El sentido no está en la forma, sino en la decisión. Ejercicio 2, reconciliación con tu yo pasado. Escribe una carta a tu versión de aquel momento. Incluye lo que sentía, lo que no sabía aún, lo que hiciste para sobrevivir, lo que hoy puedes agradecer. Termina con me libero y te libero. Afirmaciones sanadoras que puedes utilizar. No me culpo por lo que hice para protegerme. Merezco dejar el pasado descansar. Cierro lo que ya dio lo que tenía que dar. Me reconcilio conmigo, paso a paso. Honro lo que fue, abrazo lo que es. Cierre del capítulo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar la relación que tenemos con él. La paz mental no es vivir sin cicatrices, es dejar que sean parte de la historia, no heridas abiertas. Hay lugares internos a los que hemos evitado entrar por años, como el cuarto de Mariana. Cuando finalmente volvemos a ellos, descubrimos que no eran tumbas, sino puertas. Y que lo que más temíamos no era el dolor, sino la libertad que llega después. A veces la vida solo espera que abras la puerta. Capítulo 11, el templo vivo, la paz mental como práctica cotidiana. El bosque que te habita. Capítulos atrás, hablamos de que cada persona guarda dentro un templo. Ese espacio íntimo donde descansas de las exigencias del mundo, donde puedes escucharte sin interferencias, donde lo humano se vuelve sagrado sin necesidad de dogmas. Pero lo que pocas veces se dice es que ese templo no es de piedra. No es rígido, no es estático, no es eterno por inercia. Ese templo es como un bosque. Un territorio vivo que respira contigo. Un santuario hecho de raíces, de savia, de claros iluminados, de caminos que no se ven desde arriba, de hojas que caen y vuelven a nacer. Un lugar que no se construye una vez, sino que se cultiva cada día. Un bosque puede convertirse en refugio, o en selva salvaje donde te pierdes a ti mismo. Y la diferencia está en cómo lo cuidas. No hay paz mental duradera sin mantenimiento. La serenidad no es un obsequio que alguien te otorga, es un paisaje interior que se desordena cuando lo descuidas y florece cuando lo atiendes. Hay quien pide paz, pero vive como incendio. Hay quien anhela calma, pero alimenta tormentas. Hay quien busca silencio, pero cultiva ruido. El bosque interno no muere por tragedias externas, se deteriora por abandono diario. Y se recupera por presencia constante. La paz no es un destino, es una ecología. La cultura suele tratar la paz mental como si fuera un hito, cuando resuelva esto, estaré bien. Cuando tenga pareja, trabajo, dinero, salud, tiempo, etc., entonces encontraré calma. Pero la paz no llega cuando ocurre algo afuera. Llega cuando ocurre algo adentro, una reorganización, una elección, un hábito. La mente es un sistema biológico, igual que un bosque. Si no la riegas, se seca. Si no la limpias, se llena de ramas caídas. Si no la cuidas, el miedo crece como maleza. Si no la escuchas, la ansiedad florece sin permiso. La paz no se logra por accidente. Se cultiva por repetición.
Por eso este capítulo no trata de revelaciones, sino de rituales, disciplina y constancia. No de epifanías espirituales, sino de mantenimiento emocional. La iluminación puede ser un instante. La serenidad es una práctica. El peligro del descuido silencioso. El bosque interior no se destruye de golpe. No cae por un rayo. Cae por pequeñas omisiones. Dormir siempre con el corazón acelerado. Vivir sobreestimulado. No tener espacios de pausa. No procesar nada, solo avanzar. Nunca hacer limpieza emocional. Decir sí cuando quieres decir no. Apagar tu cuerpo para cumplir demandas. La mente se desgasta no por intensidad, sino por acumulación. Lo que no sientes, se almacena. Lo que no expresas, se oxida. Lo que no detienes, te arrastra. Y sin darte cuenta, un día despiertas y estás lejos de ti. La paz como rutina sagrada. No existe paz mental sin rituales. No por superstición, sino porque el cerebro necesita anclas. Así como el cuerpo necesita nutrientes cada día, la mente necesita pausas, claridad, procesamiento, silencio, límites, movimiento. La paz es una higiene, no una epifanía. No dudas de que necesitas bañarte. No dudas de que debes comer. No dudas de que el cuerpo requiere descanso. ¿Por qué dudas que la mente también necesita cuidado diario? Lo que nutre el bosque interior, hábitos esenciales. Aquí no voy a hablar de productividad ni de autoayuda superficial. Hablaré de prácticas que sostienen la vida interior, como raíces ocultas sostienen árboles centenarios. 1. Rituales de comienzo del día. No revisar el caos antes de sentir tu propio pulso. Ejemplo, respirar, caminar, escribir, agradecer, silencio. Antes del mundo, escúchate a ti. Una de las prácticas recomendadas es el hábito de despertar agradeciendo. 2. Rupturas del ruido. Pequeñas pausas que cortan la sobreestimulación. Ejemplo, apagar notificaciones, comer sin pantallas, microsilencios. Puedes sumarle a esto música instrumental mientras trabajas o realizas otras tareas. Tu mente te lo agradecerá. 3. Procesamiento emocional diario. Preguntarte, ¿qué siento hoy? No hacia afuera, sino hacia adentro. Esto hace que las emociones tomen entidad y las identifiques. Al hacerlo, estás dando el primer paso para gestionarlas. 4. Espacios de no hacer. No todo debe servir a un fin. También existe el ser. 5. Despedidas internas. Soltar cada día lo que no vas a cargar mañana. Esto no tiene que ser postergado hasta que lo hagas en una sesión terapéutica. Simples rituales con pocas palabras cargadas de significado pueden ayudarte. El caminante del bosque. Imagina a alguien que vive junto a un bosque. Cada mañana camina por él, retira ramas viejas, observa si alguna zona necesita cuidado, respira el aire húmedo y deja huellas suaves sobre la tierra. No es una actividad extraordinaria. No lo hace para publicar en redes. No lo hace para volverse alguien mejor. Lo hace porque ese bosque es su hogar. Si un día no va, nada cambia. Si una semana no va, casi no se nota. Si pasa meses sin ir, el bosque comienza a cerrarse sobre sí mismo. Así es tu mente. No necesitas un retiro espiritual. Necesitas presencia cotidiana. La paradoja, disciplina para ser libre. La paz no se logra siendo rígido ni caótico. Se logra con un tipo de disciplina suave, la disciplina que nace del amor propio, no del deber. 3 principios. 1. Constancia sin sacrificio. No necesitas horas, necesitas recurrencia. 2. Rituales adaptables. Lo importante no es la forma, sino la continuidad. 3. Atención al clima interno. No te esfuerzas por controlar, sino por acompañar. La paz crece donde la repetición crea raíces. Ejercicio 1. Lista de mantenimiento emocional. Responde cada noche. ¿Qué cargué hoy que no quiero llevar mañana? ¿Qué necesito decirme antes de dormir? ¿A qué puedo renunciar hoy? ¿Qué me dio paz y qué me la quitó? 5 minutos bastan.
Ejercicio 2, ritual de inicio del día. Crea una rutina de octubre del 20 minutos con silencio o respiración. Movimiento suave. Intención del día. Cuidado del cuerpo. Contacto con naturaleza, real o simbólico. Este ritual no busca mejorar tu vida, busca anclarte a ti. Ejercicio 3, el bosque secreto. Cierra los ojos y visualiza tu bosque interior. Identifica zonas descuidadas. Árboles caídos, emociones ignoradas. Claros luminosos, tesoros internos. Caminos perdidos, hábitos abandonados. Luego define una acción concreta para cuidarlo mañana. Afirmaciones de mantenimiento. Mi paz no depende del día, depende de mi cuidado. Soy guardián de mi mundo interior. Lo pequeño que hago cada día crea grandes cambios. Me elijo, también en lo cotidiano. Mi templo nace de mi templo. Recuerda que el templo interior no se honra solo cuando la vida duele, sino cuando la vida transcurre. No esperes el colapso para escucharte. No esperes el vacío para regenerarte. No esperes perderte para regresar. A veces la espiritualidad es menos iluminación y más constancia. Menos revelación y más ritmo. Menos grandiosidad y más raíces. Tu paz no es algo que encuentras, es algo que sostienes, cada día, con cada gesto, en cada respiración. Como un guardián que cuida el bosque que lleva dentro. Capítulo 12. Aprender a vivir con menos ruido y con más presencia. El cierre del camino hacia la paz mental. Hay momentos en los que el mundo parece hablar demasiado. No solo con palabras, sino con estímulos, notificaciones, juicios, demandas, expectativas y un interminable eco de pensamientos que se levantan como oleaje dentro de la mente. La mayor parte del ruido moderno no proviene de la afuera, sino de la forma en que lo interno se relaciona con lo externo. Vivimos rodeados de voces, pero es el alma la que decide cuánto deja entrar. A lo largo de este libro caminamos por distintos senderos hacia la paz mental. Comprender la mente como territorio sagrado, liberar el peso emocional heredado, convivir con la incertidumbre, poner límites sin culpa, diferenciar lo propio de lo ajeno, y construir un templo interior capaz de sostener la calma. Este capítulo no busca agregar más conceptos, sino ofrecer un cierre que invite a vivir todo lo aprendido de forma orgánica, encarnada y constante. Porque la paz no es un destino, es un ritmo. Y el ritmo de la paz siempre es más lento que el ritmo del mundo. Ha llegado el momento de aprender a vivir con menos ruido y más presencia. El ruido invisible que no sabes que te habita. No todo ruido es sonoro. Hay ruidos mentales que se arrastran en silencio, como corriente profunda. Son formas de pensamiento que fragmentan la atención y rompen la unidad interior. La urgencia constante de hacer algo. El miedo a quedar atrás. La comparación silenciosa con otros. La presión interna de demostrar valor. La hiperconexión emocional con problemas ajenos. La sobrecarga informativa que nunca se digiere. Ese ruido no siempre se siente como caos. A veces se camufla como productividad, compromiso, amor o responsabilidad. Pero su efecto es el mismo, te aleja de ti. La presencia, en cambio, no se construye añadiendo cosas, sino retirando lo que no es esencial. Es el arte espiritual de restar, no de sumar. Es una purificación gradual en la que la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una superficie transparente donde la vida puede reflejarse sin distorsión. Pregúntate con honestidad. ¿Cuántas cosas haces por hábito y no por propósito? ¿Cuánto espacio mental ocupan historias que ya no existen? ¿Cuántas conversaciones internas te mantienen lejos de la hora? No puedes estar presente si tu mente sigue viviendo en lugares donde tu cuerpo ya no está. La presencia como regreso a lo real. La presencia no es concentración forzada ni silencio absoluto. Es volver a la realidad desnuda y viva, sin interpretaciones inmediatas. Es mirar una situación sin saltar a conclusiones, escuchar sin planear la respuesta, sentir sin tratar de controlar. Es vivir sin narrar. La mente humana tiende a contar historias constantemente, esto debería ser así, necesito lograr esto, si no pasa, fallé. Pero detrás de la narrativa existe la experiencia tal cual es, simple y pura, como el agua antes de ser agitada. Y la presencia es sumergirse en esa simplicidad.
Cuando habitas el instante, la vida se vuelve más lenta. No en el sentido de pérdida de ritmo, sino de densidad. Cada momento contiene más significado, porque finalmente estás ahí para recibirlo. Es como leer un párrafo profundo palabra por palabra, en vez de hojear un libro entero sin recordar nada. La presencia es como la digestión de la experiencia. Sin ella, la vida entra pero no transforma. El silencio como puente hacia la paz. El silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de interrupción interior. Puedes estar en una calle concurrida y estar en silencio. Puedes estar solo en un cuarto y estar lleno de ruido mental. El silencio es cualidad del alma, no del entorno. Cuando cultivas silencio interior, no evitas el mundo, lo atraviesas con otro ritmo. Ya no respondes desde el impulso, sino desde la percepción profunda. Ya no reaccionas, eliges. Ya no absorbes, presencias. Ya no huyes, descansas en lo que es. El silencio permite escuchar lo que siempre estuvo ahí, la guía interna, la intuición. La sabiduría que no habla con palabras. Es la voz que solo aparece cuando las otras callan. No se manifiesta como respuesta inmediata, sino como dirección. No dice haz esto. Dice por aquí. Practicar la presencia en la vida diaria. Habitar la presencia no es recluirse en una montaña. Es traer la montaña al día común. Pequeños rituales restauran la conexión con lo esencial. Caminar sin auriculares, sintiendo cada paso. Beber agua como si fuera la primera vez. Respirar 3 ciclos completos antes de responder a un mensaje. Limitar el consumo de información a momentos concretos. Decir no cuando algo invade tu paz sin propósito. Observar una emoción antes de etiquetarla. La vida se llena de significado cuando dejas de usarla como puente hacia otra cosa. El presente ya no es un paso, sino una morada. Y cuando el presente se vuelve morada, el alma descansa. El camino de regreso, volver a ti. Llegados a este punto, es importante recordar algo esencial: lo que buscas nunca estuvo afuera. La paz no viene del silencio externo, sino del silencio interno. No proviene de la ausencia de problemas, sino de la ausencia de identificación con ellos. No llega cuando todo se ordena, sino cuando tú te vuelves el centro alrededor del cual gira la vida. Has caminado por muchas enseñanzas en estas páginas, pero todas apuntan a una sola dirección: regresar a ti. Regresar al ser que observas cuando no estás actuando para nadie. Regresar al espacio interior donde no eres función, rol ni máscara. Regresar al instante donde existes sin necesidad de justificarte. Ese regreso es lo que llamamos paz. La paz como manera de estar en el mundo. Al final, la paz no es un refugio al que huyes, es una forma de caminar en medio del mundo. No te separa de la realidad, te acerca. No te hace pasivo, te vuelve preciso. No te desconecta de los demás, te conecta sin perderte. La presencia te vuelve íntegro. El silencio te vuelve profundo. La calma te vuelve verdadero. Y cuando vives desde allí, ya no buscas la paz, la encarnas. Un compromiso espiritual. La paz requiere disciplina. No en el sentido de esfuerzo tenso, sino de fidelidad a tu esencia. No se trata de controlar tu mente, sino de elegir cada día volver a tu centro. Podrás desviarte. Podrás olvidar. Podrás caer en el ruido. Eso también es parte del camino. Pero cada regreso fortalece la raíz. Que este cierre no sea un final, sino un voto. Estaré presente. Reduciré lo innecesario. Escucharé más que reaccionaré. Habitaré mi templo interior con dignidad. No para alejarme del mundo, sino para convivir con él desde un lugar más verdadero. Última palabra. Si sigues este camino, llegará un día, no anunciado, no histórico, en el que simplemente te encontrarás respirando, sin pensamiento, sin esfuerzo, sin miedo, y sentirás una quieta expansión en el pecho, como si la vida estuviera arropándote desde dentro. Ese día comprenderás que nunca estuviste separado de la paz. Solo habías estado demasiado rodeado de ruido para escucharla. La presencia no es el final del viaje, pero es el inicio de vivir con plenitud. Y ahora, finalmente, puedes caminar. Con menos ruido. Con más presencia.
Y con la paz como compañera silenciosa. Epílogo. Hay un instante, justo antes de que el pensamiento vuelva a tomar la palabra, en el que la vida simplemente sucede. No anuncia su llegada, no exige esfuerzo, no pide una razón. Solo aparece, suave, silenciosa, como un ritmo antiguo que reconoce tu alma antes que tu mente. Ese instante es tu hogar. No importa cuántas veces te hayas alejado, cuántos caminos hayas tomado intentando encontrar respuestas, ni cuántas voces externas hayan intentado decirte quién debías ser. Siempre habrá un regreso posible. Siempre habrá un espacio adentro donde la luz no necesita permiso para encenderse. La paz no es ausencia de movimiento, sino danza con un centro estable. No es huir del mundo, sino entrar en él sin perderte. No es silencio vacío, sino quietud llena de vida. Lo que buscas no está delante ni detrás, sino debajo, en la raíz de cada experiencia, en la conciencia que observa, en la mirada que contempla, en ese lugar íntimo donde nadie más entra. Si alguna vez vuelves a sentirte perdido o perdida, no corras más rápido. Detente. Mira. Escucha. A veces, el alma no necesita respuestas nuevas, sino recordar lo que ya sabe. Que tu camino sea ligero. Que tu mente sea amplia. Que tu corazón sea hogar. Y que cada amanecer te encuentre un poco más cerca de ti mismo. Porque la paz no es destino. Es la forma en que decides caminar. Ojalá estas páginas te hayan acompañado con respeto y profundidad. Ojalá hayan sido un faro, no un destino. Y ojalá, cuando la mente se agite, puedas detenerte, escuchar, y recordar que la paz no está lejos. Descansa en el lugar donde tú descansas. Agradecimientos. A todas las personas que, con valentía, han compartido conmigo su historia en consulta. Este libro existe gracias a ustedes. Sus vivencias, sus búsquedas, sus preguntas y sus silencios han dado forma a cada reflexión escrita aquí. No menciono nombres, pero cada uno está presente en estas páginas. A quienes han atravesado la tormenta y siguen eligiendo sanar. A quienes han aprendido a poner límites sin cerrar el corazón. A quienes han transformado el dolor en conciencia. Gracias por mostrarme, una y otra vez, que la paz es posible incluso en medio del caos. A quienes me acompañaron en mi propio camino interno, maestros visibles e invisibles, seres queridos, amistades, maestros espirituales, libros y experiencias que marcaron mi rumbo, gracias por ser guía y espejo. Y finalmente, a la vida misma que, con cada cambio, cada desafío y cada silencio, me recordó que la paz no se busca afuera, sino adentro. Gracias por caminar este camino conmigo. Daniel Sanders. Sobre el autor. Daniel Sanders es terapeuta y escritor dedicado al acompañamiento emocional, el desarrollo personal y la expansión de la conciencia. A lo largo de los años ha trabajado con personas que atraviesan procesos de ansiedad, dolor emocional, rupturas afectivas, búsqueda de propósito y reconstrucción del amor propio, guiándolas hacia herramientas aplicables en la vida cotidiana. Su enfoque integra terapias contemporáneas con una mirada espiritual neutral y accesible, orientada no a adoctrinar, sino a facilitar el encuentro con la propia verdad interior. Sus libros y escritos se caracterizan por un lenguaje profundo, sensible e introspectivo, que combina metáforas, guía práctica y reflexión terapéutica. Daniel sostiene la idea de que la paz mental, el bienestar y la sanación no son metas externas, sino caminos internos que se recorren con presencia, autoconocimiento, responsabilidad emocional y una relación consciente con uno mismo. Su trabajo busca ofrecer mapas claros en medio del ruido interno y social, acercando herramientas reales para vivir desde un lugar más pleno y auténtico. Además de su labor como terapeuta, crea contenidos y textos orientados a sanar, comprender y transformar la experiencia humana, con un estilo que invita al lector a detenerse, respirar y volver a su centro. Este libro es parte de su misión: acompañar a otros a reconstruir su mundo interior sin perderse en el caos exterior. Has escuchado el audiolibro Cómo encontrar paz mental en un mundo caótico, de Daniel Sanders. Si te ha resultado de ayuda, por favor, comparte el link con otros. Y recuerda dejar tu comentario.